bienvenidas, bienvenidos una semana más. Hoy os traigo pues un resumen de lecturas, de las últimas lecturas realizadas y una relectura. La relectura irá al final, pero hoy es un día en el que quiero realizar un canto alegre al cambio, porque todas las personas experimentamos cambios a lo largo de nuestra vida. Muchas veces nos parecen un abismo, sentimos miedo, dudas, pero qué necesarios son los cambios para poder evolucionar. Y hoy digo esto porque en mi vida han habido cambios en los últimos meses. Evidentemente, como cualquier ser humano, he experimentado miedos, inseguridades, pero a día de hoy considero que estoy en el momento y en el lugar adecuado, con lo cual me siento muy agradecida a mí misma al haber sido capaz de tomar una decisión, al haber sido capaz de enfrentarme a la novedad y evidentemente generar ese cambio. Y aprovecho para saludar a dos compañeros de YouTube, precisamente al hilo de todo esto. Dos compañeros a los que quiero profundamente. En primer lugar, hablo de José, de Libros en el Fin del Mundo. José, un abrazo fuerte, grande, inmenso. Sabes que te quiero, sabes que reconozco tu gran sensibilidad y tu deslumbrante capacidad para cualquier cosa. Te mando un beso enorme y aprovecho también con muchísimo cariño saludar y dedicarle el vídeo de hoy a Silvia y a Ángel del canal El Último Libro de Robinson Crusoe. Silvia es una mujer encantadora y hablo de Silvia porque es con ella con la que he tenido mayor trato. Hemos compartido algunas conversaciones, opiniones. Entonces Silvia es una mujer dulce, una mujer excelente, sensible, y desde aquí les mando a ambos un fortísimo abrazo y el vídeo es para vosotros. Bien, ahora sí, vamos con las lecturas realizadas en las últimas semanas. Voy a empezar con una lectura muy original, inusual en el canal, porque estoy hablando de un libro de poemas de una grandísima escritora a la que admiro profundamente, y estoy hablando de el título Me llamo cuerpo que no está, de Cristina Rivera Garza. Bueno, no sé si alguno de vosotros o vosotras habéis leído este poemario. Es singular, es bello, es profundo, pero sobre todo es, en mi opinión, impactante. En este libro, que es el más reciente de la autora, ella recoge poemas de las últimas 2 décadas. Los títulos son los siguientes: Los textos del yo, son poemas escritos en 2005, La muerte me da, poemas escritos en 2007, El disco de Newton, 10 ensayos sobre el color, 2011, Viriditas, 2011, y La imaginación pública, 2015. Para la autora, ella misma lo ha expresado así, el momento creativo es ir pensando e hilvanando el cómo, que es la pregunta de la forma, y revelar esto es como si a los lectores les estuviera dando una clave secreta. Es una mujer inteligentísima. Hay que entender que en este poemario todo está, absolutamente todo está conectado. A mí, a título particular, el poemario, la parte que más me gustó y de la que más disfruté fue La muerte me da, escrita en 2007. Bueno, pues aquí recorre un poco la enfermedad y la pérdida de su madre, y lo hace desde una emoción, desde un amor tan profundo y al que llegamos y nos sentimos
con un dolor inmenso, pero a la vez cubiertas de amor. Y es una emoción, son unos sentimientos, es una experiencia realmente única. Entiendo que hay lectores pues muy poco dados a tener entre sus manos un libro de poemas. La poesía no siempre llega a todo el mundo, no siempre estamos preparados para ella, incluso no siempre llegamos a comprender. Este es un libro difícil, por momentos nos puede parecer muy lejano, por momentos nos puede parecer que se nos cuela dentro. Realmente a mí me supuso una auténtica experiencia, evidentemente. No todo el texto resultó igual de ameno, no todo el texto resultó igual de comprensible, pero me alegro de haber llegado a él y haberlo disfrutado. La poesía para Cristina Rivera Garza debe de estar en el centro de la realidad, así lo ha manifestado. Parte de la experiencia de escribir poesía, es decir, esto es doloroso y no podemos hacer nada. Y además estamos juntos en esto. Todos los elementos de la poesía, que son palabras, silencios, ritmos, múltiples texturas, es todo lo que valemos para decir aquí seguimos. Bueno, tanto nos llevan a la reflexión estas palabras de Cristina Rivera Garza. Ella manifiesta que todo esto es la potencia de su poesía. Como digo, es una obra muy extensa, muy extensa. Bueno, tampoco es necesario que la leamos de un tirón, ni muchísimo menos, ni que nos pongamos metas, ni plazos, ni tiempos. No es necesario. La poesía tiene que ser un acto voluntario, libre, y un acto que realicemos y ejerzamos cuando nos plazca. Es una poesía, en mi opinión, extraña. Hay momentos extraños en la poesía de Cristina Rivera Garza, pero sobre todo es una poesía impactante, muy recomendada desde el canal, desde luego. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de un autor que, para todos aquellos y aquellas que no lo hayáis leído, desde luego lo recomiendo. A mí me ha transformado. Estoy hablando de Ernesto Sabato. Voy a traer varias obras y voy a hablar de varias obras de este grandísimo autor, pero voy a realizar un inciso, y es el siguiente. Es un grandísimo autor, de eso no cabe duda, pero quizás a todo el mundo, como es lógico, no le guste o no le apetezca. ¿Por qué? Yo lo recomiendo para aquellas personas que le guste una literatura de contenido existencialista, profundo, que te lleve a lugares, a cúspides, que te lleve a cimas. Evidentemente, para aquellos que quieran una literatura ligera o una literatura de aventuras o fantástica, no es su autor. En mi caso, como soy una gran apasionada del existencialismo, soy una gran apasionada del hombre y la mujer inteligentes, esto es la mejor muestra y la mejor recomendación que os puedo ofrecer. Ernesto Sabato, único. ¿Qué leí? Bueno, ya os traje al canal El Túnel, una obra breve, una obra muy especial. Sin embargo, ojo, puedo afirmar que ha sido la obra que menos me ha gustado de Ernesto Sabato. Y no quiere decir que no me haya gustado, porque me fascinó, me gustó muchísimo, pero al ir recorriendo su obra he entendido que hay obras tan portentosas que son capaces de ponerse por encima de la brillante y certera escritura y novela que es El Túnel. Bien, leí Antes del fin,
después del túnel, acudí y leí Antes del fin. Es una emocionante memoria y qué bello y qué interesante es tener entre tus manos la memoria de alguien tan grandioso como este hombre. Insisto, una mente suprema, inteligente y atormentada, que roza, como digo, la excelencia. Es que todos los adjetivos que utilice para definir a Ernesto Sabato son... es que no sé a qué adjetivos acudir para hacerle justicia. Con Ernesto Sabato viví un proceso bello e impactante. Insisto, cuanto más leo su obra, más abducida y admirada me encuentro. En este caso nos comparte la vida de un joven de familia numerosa. Creo que Ernesto fue uno de los 11 hermanos varones que conformaron la familia, nacido en La Pampa. Él mismo es el protagonista. Evidentemente son unas memorias breves también, no es un texto muy extenso. Triunfador en el ámbito científico hasta el punto de estar trabajando para el centro en París, el centro Curie en París, y decide dejarlo absolutamente todo cuando tiene 30 y tantos años en favor de la literatura y el arte. Entonces, este señor pasa de tener una economía holgada, de ser un triunfador, de ser un señor que es reclamado por diferentes universidades, por innumerables proyectos, a vivir de forma muy humilde, muy modesta, rozando la pobreza, con una incertidumbre inmensa, sin saber qué va a ser de él ni de su esposa, mujer que siempre lo acompaña y siempre apoya las decisiones de Ernesto. Y bueno, pues precisamente al hilo de hoy, que es un vídeo alegre en favor de los cambios que son tan necesarios en la vida, Ernesto Sabato decide terminar con lo que hasta ese momento ha sido su vida y además ha llegado ha alcanzado objetivos máximos, los cuales puede seguir desarrollando, incluso aspirando a muchísimo más. Deja todo esto en favor de la incertidumbre absoluta. Es un hombre rebelde, es un hombre valiente, reivindicativo, es un hombre muy honesto con sus principios y sus valores, libre de la sociedad consumista y alienada en la que vivimos. Desde sus 87 años, claro, él realiza sus memorias a los 87 años pensando que en cualquier momento la muerte se lo lleva. Sin embargo, este señor vive hasta los 100 años. Realiza sus memorias, como digo, a los 87 años, recorre algunos momentos muy significativos de su vida, de sus giros y de sus decisiones. De condición, nuevamente insisto, pesimista, de condición atormentada, probablemente obsesiva, como el mismo protagonista del túnel, Sabato posee una capacidad para la literatura, para transmitir su emotiva inteligencia y proponer el arte como esperanza y posible salvación. ¡Qué belleza! El arte como esperanza y posible salvación. Yo me uno a esta propuesta, a este viaje. ¡Qué maravilla! Es un relato diferente, valiente, conmovedor, magnífico. Disfruté muchísimo con Antes del fin, así que lo recomiendo. Siguiente obra, esto ya es, bueno, me emociono. Siguiente obra que leo de Ernesto Sabato, sobre héroes y tumbas. Esto es una obra muy extensa. Fue escrita en 1961, cuando el autor tiene 50 años. Es la segunda obra
que escribe después del túnel. Y al igual que en las otras obras, como él mismo confiesa, lo mismo que ocurrió con el resto de obras suyas que fueron publicadas antes del túnel y posteriormente, Sobre héroes y tumbas se salvó de ser quemada en el fuego en la lumbre por insistencia de su esposa y de sus amigos. Él escribía, no se sentía satisfecho y se deshacía de sus escritos. Qué dolor y qué tragedia, por cierto. La novela Sobre héroes y tumbas narra el turbulento, sí, podríamos decir turbulento, amor entre Martín y Alejandra, dos jovencísimos, dos personajes víctimas de su trágico destino. Y es así, es una narrativa nuevamente atormentada, pesimista. De modo paralelo, el autor desarrolla una siniestra trama gestada, es que esto es muy gracioso, pero bueno, tiene su porqué y su significado, por una organización de personas ciegas. Trata temas recurrentes en esta obra, como son la identidad, la soledad, la muerte, la locura, la libertad y la ceguera como metáfora. Nos debemos de acordar del túnel. El túnel nuevamente habla de esa ceguera, de esa desesperación. El protagonista, Castell, anda metido, asfixiado, angustiado dentro de un túnel que es su existencia, ciego, y necesita encontrar la luz. Aquí nuevamente en Sobre héroes y tumbas, la ceguera, esa ceguera, ese informe sobre ciegos. Es una metáfora muy utilizada por el autor. Además, Sobre héroes y tumbas es una novela estructurada de un modo anárquico. Hay contenido sociológico, político, histórico. Unas partes están narradas en tercera persona, otros tramos en primera persona, a su gusto, a su placer, satisfaciendo su necesidad. Y esta originalidad a mí me agrada muchísimo. Esta forma de contar, donde como lectora quedo sumida en el abrigo y la esponjosidad de un sueño, es única. O yo no he encontrado otra igual, ni siquiera parecida. ¿Qué diálogos? Qué diálogos tan inteligentes, tan acertados, tan nostálgicos, tan comunes, tan que pueden ser parte de cualquiera de nosotros. Qué personajes, qué sutileza tiene en esta novela el autor y qué obra, qué obra en todo su conjunto, qué dimensiones, qué acierto. Es una novela que uno tiene que tener ganas de leer, porque es una novela muy extensa, es una novela con cierta complejidad, muy profunda, con muchas aristas, en ocasiones muy rugosa, pero es una novela que transforma, y este tipo de obras son las que me encanta traer al canal. Obras que nos transforman, obras, me atrevo a decir, incluso necesarias. Siguiente lectura que realizo de Ernesto Sabato, porque no me veo harta en ningún momento, es esta. Necesitaba saber más sobre el autor, sobre su obra. Y realmente no quería dedicarle de momento mucho más tiempo porque tenía otras lecturas apremiantes. Entonces adquirí Lo mejor de Ernesto Sabato. Aquí hay fragmentos, no, hay
bastantes capítulos de varias de sus obras. A ver si tuviera esto un índice, sí. Mirad, aquí aparece, con algunas cavilaciones, maravilloso. Después tenemos unas 30 páginas de la novela El túnel, otro montoncito de páginas de sobre héroes y tumbas, bastantes. El escritor y sus fantasmas, otra obra del autor. También tenemos otro de Pedro Enríquez Ureña, de Abdón el exterminador, de El desconocido de Vinci, y tenemos un apartado que son palabras para el homenaje a José Luis Borges en la Biblioteca Nacional de París, y apéndice prólogo a Nunca Más, informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Este texto ya, bueno, creo que en Instagram ya he hecho algún comentario, he hablado de él, lo he recomendado. Es un imprescindible. Y además a mí, que no me importa que me destripen las historias, no me importa leer fragmentos y luego adquirir la obra y leerla de modo completo. Para mí esto ha sido un aperitivo suculento, nutritivo, y es que es un libro, es una recopilación maravillosa. Es de Seix Barral, una letra muy cómoda, como sabéis, esta editorial, página gruesecita, en fin. Para mí esto es una auténtica joya para todos aquellos que os apetezca acercaros a la obra de este grandísimo autor. Y bueno, pues si luego os gusta, ya podéis acceder a la obra completa, ¿no? Comprar sus novelas y en fin, o adquirirlas en las bibliotecas, como veáis. Pero esto es un aperitivo muy, muy nutritivo del autor. Y ahora sí, siguiendo con el ciclo de relecturas, ya os anuncié que el libro que iba a releer, por su grandeza, por su magnitud, por su valentía, porque cuando lo leí hace ya muchísimos años, siendo yo prácticamente un adolescente, me impresionó, es El retrato de Dorian Gray. Y aquí, en esta edición viejita, como de bolsillo, pues la tomé de mi librería y me puse a releer con muchísimo entusiasmo y con muchísimas ganas. Es una obra escrita en el año 1890, de ahí la maravilla, porque es una obra transgresora, como digo, es una obra valiente. Y quizás hoy ser transgresor y valiente pues es un desafío mucho más sencillo que hace 100 y pico años, cuando Oscar Wilde escribió esta desgarradora y punzante narración. Evidencia, como es lógico, la genialidad y el atrevimiento del autor, y que se pone el mundo por montera y quiere decir lo que a él le palpita dentro, sus inconformidades, y sacudirse las pulgas. Y lo hace maravillosamente bien, porque a día de hoy sigue siendo una novela reveladora, una novela sagaz e inteligentísima. Y es que la recomiendo muchísimo. Como era de esperar, la publicación de la obra fue polémica. Ya en el prefacio el autor escribe acertadamente que no hay libros morales o inmorales. Hay libros que están bien escritos o libros que están mal escritos. Lo confirmo, este libro está muy, pero que muy bien escrito. Por lo tanto, no se le puede pedir más ni, en fin, maravilloso.
Es un retrato brillante, brillantísimo, sobre la vanidad y la doble moral de la sociedad en que vivió. Hay tres personajes principales que son los que voy a traer. Por un lado tenemos a Dorian Gray, evidentemente es el protagonista. Es un chico joven, guapísimo, bellísimo, angelical. Después tenemos a Basil, que es un pintor, y es el pintor que realiza el retrato que da título a la novela, ahora me voy yo con el autor, a Dorian Gray. Y luego tenemos otro personaje muy controvertido, pero es que está tan bien perfilado. Es que es un personaje tan inteligente, que nos guste. ¿De qué modo utilizas tu inteligencia o no? Eso es otro cantar, pero es un personaje tan inteligente y este señor se llama Lord Henry. Es amigo de Basil, del pintor. Piensa además que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos, y conoce al angelical y joven Dorian. Bien, para un pequeño inciso, ahora continuaré con el recorrido de los personajes. Es una historia melodramática donde un hombre, Dorian, vende su alma al diablo. A cambio, pues el tema de la novela, a cambio de la eterna juventud. Es una enorme crítica sobre la degradación moral de la sociedad. Lo que destaco en la novela, como digo, son esos personajes, sus inteligentísimos diálogos, la sinceridad de la narración. En ocasiones llega a ser desgarradora. No siempre todos los textos son sinceros. Aunque sean buenos textos, no todos los textos son sinceros, no todos los textos son verdaderos, y este es un texto verdadero. Aparecen fumaderos de opio, nos encontramos latigazos de su homosexualidad, imaginaos, en aquellos años. Hay una crítica mordaz a las clases sociales y a las apariencias, una crítica mordaz y, en mi opinión, muy necesaria en aquel tiempo. Mezcla romanticismo, fijaros, mezcla fantasía y mezcla terror. Yo sentí terror al final de esta obra. Es una obra referente, es una obra donde como lectora he disfrutado muchísimo, he sentido angustia y he tenido que descifrar un conjunto de interesantes mensajes que solo un escritor como este señor, como Oscar Wilde, es capaz de plasmar en una narración, es capaz de proyectar, y me parece que toda la obra es revolucionaria y transformadora. Bueno, ahora sí, al hilo de la historia. ¿Qué ocurre en la historia? Bueno, pues Basil realiza un retrato a Dorian y, bueno, pues en estas sesiones de pintura, de dibujo, aparece Lord Henry, conoce a Dorian y, bueno, pues se convierte como en la semilla del mal para el joven, y a partir de ahí pues hay un grandísimo drama. Bien, ¿qué ocurre con el retrato? Bueno, pues es una pintura de cuerpo entero que envilece, que envejece con cada mal acto que realiza Dorian. Él, imperturbable al tiempo, conserva su belleza, su juventud, su rostro angelical, su pose cautivadora. Sin embargo, el retrato alcanza unas formas terroríficas. La imagen, ese retrato que
que realiza Basil, pues es la imagen de la corrupción, le salen arrugas, como digo, alcanza formas ya horribles. Y bueno, a lo largo de toda la narración acontecen acciones horribles. Está tan bien escrito, es tan valiente, que he disfrutado como la primera vez que lo leí. Una obra maravillosa, que, fijaos, no descarto volver a leer en próximos años. De verdad, qué contenta estoy de haber realizado esta relectura, contentísima cuando realicé la relectura de los recuerdos del porvenir, contentísima al haber realizado la relectura del retrato de Dorian Gray, y a ver, ahora me toca pensar cuál va a ser la próxima relectura. Admito propuestas. En fin, pues hemos llegado al final del vídeo. Me despido como he empezado. Vivan los cambios, qué alegría, qué bonito es transformarse, crecer, prosperar, y no siempre resulta fácil, evidentemente, pero tenemos que ser valientes. Sin más, me despido. Besos, abrazos, gracias y hasta la próxima, cuentistas.